Entre los muros silenciosos de una mansión marcada por el luto, una joven institutriz llega con la esperanza de empezar una nueva vida, sin imaginar que está a punto de cambiar el destino de todos. Ravenshill, la casa del poderoso viudo Nathaniel Wentworth, guarda secretos que el tiempo no ha logrado enterrar. Allí, entre pasillos de mármol y un jardín de lilas marchitas, nacerá un amor imposible. Un amor que desafiará la culpa, el orgullo y las reglas de toda una sociedad. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el verdadero amor puede florecer incluso en medio del silencio y la adversidad? Boston, año de 1878. El invierno aún se resistía a marcharse, dejando una bruma ligera sobre los tejados y un aire frío que se colaba entre los pliegues de los abrigos. En medio de la niebla, un carruaje avanzaba lentamente por la colina de Ravenshill, llevando en su interior a una joven de rostro pálido y mirada serena, Melissa Turner. Apenas 19 años la separaban de la infancia, pero su expresión revelaba una madurez nacida de la pérdida y de la necesidad. Sostenía en sus manos enguantadas una pequeña valija de cuero, única herencia de su padre, un maestro de espíritu noble que había muerto dejando tras de sí más deudas que recuerdos. La joven había aceptado el puesto de institutriz en la mansión Wentworth con la esperanza de enviar dinero a su madre enferma y quizá con el anhelo silencioso de hallar un propósito en una vida que se había vuelto demasiado fría. El carruaje se detuvo frente a la imponente entrada de Ravenshill. La casa, de piedra gris y ventanales altos, parecía respirar una solemnidad que imponía respeto y distancia. Las hiedras trepaban por los muros, apagando cualquier vestigio de color. Al bajar, Melissa sintió que el aire olía a madera húmeda y a soledad. El mayordomo, un hombre delgado y ceremonioso, la condujo hacia el vestíbulo. Dentro, el silencio era casi tangible. Los relojes parecían latir con un ritmo propio y las alfombras gruesas amortiguaban cada paso. En los muros colgaban retratos antiguos de los antepasados Wentworth, rostros altivos que observaban a la recién llegada con desaprobación muda. En el salón principal la esperaba la señora Margaret Wentworth, cuñada del dueño de casa. De unos 36 años, su porte era elegante, su voz suave y sus ojos tan fríos como el mármol. Vestía de terciopelo azul oscuro y llevaba un broche de zafiro que brillaba bajo la luz del candelabro. «Bienvenida a Ravenshill, señorita Turner», dijo sin sonreír. «Espero que comprenda la importancia de su posición. Mis sobrinos requieren disciplina y discreción». Melissa inclinó la cabeza con humildad. «Haré todo lo que esté a mi alcance para ganarme su confianza, señora Wentworth». Margaret asintió con un leve gesto y la miró de arriba a abajo, evaluando el vestido sencillo de la muchacha, confeccionado con lana gris y ribete blanco en el cuello. «Una institutriz más», pensó, «una presencia pasajera en una casa que llevaba demasiado tiempo gobernada por el luto». El mayordomo la condujo después al ala este, donde se hallaban los dormitorios de los niños. El pasillo era largo y silencioso. El aire olía a cera recién pulida. Al entrar en la habitación de Clara, Melissa encontró a una niña de unos 8 años sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín cubierto por una fina capa de escarcha. Sus cabellos rubios caían sueltos sobre los hombros y sus manos descansaban sobre un libro cerrado. «Buenos días, señorita Clara», saludó con dulzura. La niña levantó la mirada con timidez. «¿Es usted mi nueva maestra?» «Sí, si me lo permite. Vengo a enseñarle y a acompañarla cuando lo necesite». Clara asintió sin palabras y por primera vez en meses sonrió levemente. En el cuarto contiguo, el pequeño James, de apenas 5 años, jugaba con un tren de madera. Cuando la vio, corrió a esconderse tras una silla, curioso pero desconfiado.
Melissa se agachó a su altura y le tendió una de sus cintas azules. Si me la guarda hasta mañana, le prometo enseñarle una historia sobre barcos que vuelan. El niño tomó la cinta con solemnidad y rió, contagiando de luz un rincón donde solo reinaba el silencio. Al caer la tarde, mientras los niños dormían, Melissa decidió recorrer los alrededores de la propiedad. Siguió un sendero de piedra que descendía hasta el invernadero. Las bisagras oxidaban un quejido al abrir la puerta, y dentro el aire estaba impregnado de humedad y polvo. Entre macetas vacías y hojas secas, descubrió un conjunto de lilas marchitas. Sus pétalos habían perdido el color, pero conservaban el perfume débil de algo que alguna vez fue hermoso. Melissa se arrodilló y tocó la tierra con los dedos, sintiendo el frío y la vida adormecida bajo la superficie. «No todo está muerto aquí», susurró para sí. «Solo duerme». Detrás de ella, una voz grave interrumpió el silencio. «Nadie entra en este lugar desde hace años». Melissa se volvió sobresaltada. Allí, en la penumbra de la puerta, estaba Nathaniel Wentworth. Alto, de porte severo, vestía una levita negra y un chaleco gris de seda. Su rostro, marcado por la melancolía, revelaba que la tristeza se había vuelto parte de su piel. «Perdóneme, señor Wentworth», dijo ella con respeto. «No sabía que este lugar estaba prohibido». Él la observó unos segundos en silencio, con esa mirada que parecía medir el alma ajena antes de pronunciar palabra. «No está prohibido», respondió al fin, con voz baja. «Solo olvidado». La joven bajó la vista y apartó un tallo seco. «Entonces, quizá merezca ser recordado». Nathaniel no respondió. Dio media vuelta y se alejó sin ruido, dejando tras de sí un leve aroma a tabaco y madera. Melissa permaneció inmóvil unos instantes, escuchando cómo el viento rozaba los cristales del invernadero. Aquella noche, al regresar a su habitación, pensó en los ojos grises del señor Wentworth. Había en ellos un abismo de dolor y algo que no alcanzó a nombrar. Tomó su cuaderno y escribió una frase breve, casi un pensamiento. «En esta casa, el silencio tiene rostro y el jardín aún respira». Afuera, bajo la luna de marzo, las lilas seguían dormidas. Pero por primera vez en años, una semilla nueva había sido plantada en Ravenshill. Los días en Ravenshill transcurrían con la lentitud pausada de una casa que se había acostumbrado al luto. Los relojes marcaban las horas con un tic-tac solemne, y el eco de las pisadas sobre las alfombras parecía apagarse antes de alcanzar las paredes. Era como si la casa misma respirara con cautela, temerosa de despertar algún recuerdo que nadie se atrevía a nombrar. Melissa Turner, recién llegada, no tardó en comprender que el verdadero desafío no era enseñar a los niños, sino aprender a moverse entre los silencios. Aún así, se entregó a su labor con una delicadeza firme, como quien riega una flor esperando que algún día florezca, aún sin garantía de que lo haga. Cada mañana, vestida con su sencillo traje gris perla y el cuello de algodón blanco impecablemente almidonado, atravesaba los corredores con paso sereno. Había aprendido a no levantar la voz, a hablar con ternura pero con claridad, a agacharse para mirar a los niños a los ojos y no desde arriba. A Clara le ofrecía historias susurradas mientras trenzaba su cabello, cuentos de barcos que cruzaban océanos y niñas valientes que leían libros escondidas en las bibliotecas de castillos lejanos. James, más pequeño, la seguía por la casa como un perrito leal, riendo en voz baja cada vez que ella fingía no verlo. A pesar de su juventud, Melissa tenía la rara virtud de comprender sin preguntar y de conmover sin tocar. Era en su manera de inclinar la cabeza al escuchar, en la forma en que apartaba un mechón del rostro de Clara sin hacer ruido, en la manera en que colocaba los cubiertos con exactitud, sin alterar el orden impuesto por Margaret, siempre vigilante. Nathaniel Wentworth, por su parte, la observaba. Lo hacía sin intención consciente al principio, como quien apenas nota la presencia de una brisa.
Pero con los días comenzó a descubrir que la casa había cambiado desde la llegada de esa muchacha de voz suave y ojos claros. Clara hablaba con más soltura, James reía con más frecuencia, incluso los criados parecían menos rígidos al verla pasar. Desde la ventana de su estudio, Nathaniel la vio una mañana jugando con los niños en el jardín trasero. Ella corría descalza por el césped húmedo, sosteniendo una cuerda para que James saltara, mientras Clara aplaudía con las manos juntas. El sol matutino iluminaba su cabello castaño claro, que esa vez llevaba suelto, agitado por el viento. Algo en esa escena le provocó una opresión en el pecho que no supo explicar. Cerró la cortina con brusquedad, como si así pudiera cerrar también lo que comenzaba a sentir. La presencia de Melissa despertaba ecos dormidos, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Nunca preguntaba por la esposa ausente. Nunca mencionaba los retratos cubiertos por terciopelo negro en el ala norte de la casa. Pero una tarde, al pasar por la escalera principal, se detuvo un segundo frente a un lienzo apenas visible bajo una tela de encaje oscuro. Su mano rozó el borde del marco apenas un instante, y luego siguió su camino sin mirar atrás. Nathaniel, que bajaba en silencio por el otro extremo del corredor, lo vio, y algo en su pecho volvió a doler. Margaret Wentworth, desde su sitio habitual en el salón de té, percibía con creciente incomodidad ese cambio silencioso. No necesitaba pruebas concretas. Las mujeres como ella no requerían palabras para detectar una amenaza, y Melissa Turner, con su modestia inquebrantable y sus modales irreprochables, era justamente eso. No porque buscara ascender ni porque coqueteara, no, sino porque su sola existencia comenzaba a ocupar un espacio que Margaret había dominado desde la muerte de su hermana. Una tarde nublada, Nathaniel salió como cada semana hacia el cementerio de Mount Auburn. Nadie en la casa preguntaba cuándo regresaría. Vestía su levita negra, los guantes de cabritilla y el sombrero de ala media que solo usaba en esas visitas. Era el único momento en que se le veía caminar sin prisa, con la espalda apenas encorvada por el peso de un duelo que no lograba soltar. Mientras él se alejaba en su carruaje, Melissa decidió volver al invernadero. Llevaba entre sus manos un pequeño saco de bulbos y una pala de jardín. A pesar de la humedad persistente, se había propuesto revivir las lilas que tanto la habían impresionado desde el primer día. No lo hacía por rebeldía ni por capricho, sino por una intuición que le susurraba que aquel jardín merecía otra oportunidad. Arrodillada sobre la tierra húmeda, sus dedos se hundían entre raíces marchitas y hojas secas. El barro manchaba su falda hasta las rodillas y un mechón de cabello le caía sobre la frente, suelto del moño. En ese instante no era institutriz ni huésped tolerada. Era una joven que, en silencio, trataba de devolverle la vida a algo que otros habían dado por perdido. Nathaniel regresó más temprano de lo habitual. El cielo amenazaba tormenta y la brisa traía consigo un olor a tierra mojada. Al entrar al jardín, detuvo el paso al verla. Melissa no lo notó. Estaba absorta, concentrada, limpiando los tallos con una toalla vieja. El sol del ocaso se filtraba entre las nubes, tiñendo la escena de un tono dorado. Él permaneció allí varios minutos, sin anunciarse. Su mirada se posó en el rostro de ella, en la curva de su cuello, en la forma en que sus labios se movían al susurrar algo a las flores. No podía escuchar lo que decía, pero supo que hablaba con ternura. Entonces lo comprendió. No era la juventud de Melissa lo que lo perturbaba, sino la vida que irradiaba sin saberlo. Cuando finalmente se acercó, ella se levantó de inmediato, sacudiendo su falda con apuro. «Disculpe, señor Wentworth, no pretendía...» «¿Quién le dio permiso para trabajar aquí?», preguntó con tono neutro, pero sin dureza. «Nadie. No pensé que hiciera falta», respondió con sinceridad. «No quise ofender, solo pensé que sería... bueno».
Nathaniel bajó la mirada hacia el suelo removido y luego al macizo de lilas, que ahora tenía brotes nuevos. Inspiró hondo, como si intentara recordar el perfume que una vez lo había acompañado. «Mi esposa amaba estas flores», dijo finalmente, con voz grave. «Murieron al mismo tiempo que ella». Melissa no respondió. Solo asintió lentamente y se mantuvo en silencio, con las manos aún cubiertas de tierra. «Esas flores», añadió él tras una pausa, «tal vez merezcan otra oportunidad». Y sin decir más, se alejó por el mismo camino por donde había llegado. Esa noche, mientras en el comedor reinaba el silencio y los cubiertos se movían con precisión sobre la porcelana, Margaret miró a Nathaniel de reojo. «¿Ha pasado usted por el jardín esta tarde?», preguntó con voz dulce. «Sí, las lilas están brotando otra vez». «Qué curioso», respondió, clavando la vista en Melissa. «Algunos brotes florecen sin que nadie los haya llamado». La joven alzó los ojos por un segundo y se encontró con la mirada de Margaret. No era ira lo que había en ella, sino advertencia, y comprendió, sin necesidad de palabras, que acababa de cruzar un umbral del que ya no habría retorno. Esa noche, en su habitación, Melissa escribió en su cuaderno: «Hoy me miró por primera vez. No con sospecha, no con lástima, solo me miró como si viera algo que había olvidado». Y afuera, bajo la lluvia ligera de abril, las lilas comenzaban lentamente a despertar, cálida que acariciaba los ventanales de Ravenshill, trayendo consigo el murmullo lejano de la primavera. Aunque las estancias de la casa aún conservaban ese olor a madera encerrada y libros antiguos, algo sutil comenzaba a transformarse. No era evidente para todos, pero quienes sabían leer el silencio, como Melissa, percibían una diferencia. Las cortinas se abrían más temprano, los pasillos no eran tan sombríos, y hasta los relojes, al parecer, marcaban las horas con una cadencia menos melancólica. Aquel cambio no provenía del orden natural de las estaciones, sino de un rincón olvidado del jardín, el invernadero de lilas. Allí, entre tierra removida y raíces rescatadas, Melissa continuaba con su silenciosa labor de devolverle la vida a lo que el tiempo y el dolor habían condenado al abandono. Vestía siempre ropa sencilla, adecuada a su posición, pero sin perder el cuidado. Ese día llevaba un vestido de lino pardo, con cuello alto y mangas recogidas. Un delantal blanco protegía la tela del lodo, y un pañuelo azul sujetaba su cabello en un moño práctico. Sus manos, cubiertas por guantes de jardinería, se movían con paciencia entre los tallos débiles, retirando hojas secas, humedeciendo la tierra, reacomodando las raíces. La luz atravesaba los vidrios del invernadero con una tibieza nueva, y el aire olía a tierra mojada mezclada con los primeros brotes de lilas. Melissa no hablaba mientras trabajaba. Sus pensamientos, sin embargo, fluían como las aguas de un arroyo tranquilo. Recordaba a su padre, de quien había aprendido a amar las plantas no solo por su belleza, sino por su resistencia. Decía que todo lo que parecía dormido podía despertar si se le ofrecía una razón para hacerlo. En uno de esos días, mientras regaba los tallos más jóvenes, Nathaniel apareció a su lado. No la había anunciado, ni había hecho ruido al llegar. Solo se encontraba allí, de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando en silencio. «He notado que las lilas comienzan a mostrar color», dijo finalmente, sin mirarla. Melissa se levantó con lentitud y asintió, sacudiendo el polvo de sus guantes. «Sí, señor. Parecen responder bien. El invierno fue largo». Nathaniel giró el rostro hacia ella. Sus ojos grises tenían ese brillo que aparece cuando la nostalgia se disfraza de interés. «Mi esposa solía pasar las mañanas enteras aquí», murmuró. Decía que el perfume de las lilas era el único capaz de calmar sus pensamientos. Melissa no respondió. Bajó la vista y regresó su atención a las plantas.
El silencio entre ambos no era incómodo, sino denso, cargado de palabras no pronunciadas. ¿Y usted?, preguntó él de pronto. ¿Por qué hace esto? Porque lo necesitan, contestó sin dudar. Y porque yo también lo necesito. Nathaniel no insistió. Su mirada se posó en sus manos manchadas de tierra, en la manera en que el sol dibujaba sombras sobre su cuello. Había en ella algo que desafiaba la lógica, una mezcla de inocencia y entereza, de templanza y ternura. Y sin embargo, no había un solo gesto en ella que fuera indebido. Durante los días siguientes comenzó a aparecer con mayor frecuencia, siempre con excusas simples. Una carta que debía entregarle, una pregunta sobre el horario de estudios, un comentario sobre el clima. Pero en realidad, lo que buscaba era escucharla hablar. Melissa se mantenía siempre respetuosa, pero cada palabra suya estaba cargada de una sinceridad que lo desarmaba. No lo adulaba, no lo temía, no lo desafiaba, solo lo trataba como a un hombre, y no como a un viudo, ni como a un señor. Una noche se celebró una cena familiar en el comedor principal. Era poco común que todos se reunieran en torno a la misma mesa, pero Margaret había insistido, deseosa de reforzar las apariencias. Melissa fue invitada como institutriz, lo que le daba derecho a sentarse al extremo opuesto de la mesa, lejos de los anfitriones, pero visible. La mesa estaba dispuesta con esmero, vajilla de porcelana francesa, candelabros de plata, copas de cristal tallado. El mantel bordado resplandecía bajo la luz de las velas, y la chimenea crepitaba suavemente al fondo. Margaret, envuelta en un vestido color esmeralda con encaje negro en el cuello y un broche de ónix en el pecho, dominaba la conversación. Hablaba de los avances del ferrocarril, de las nuevas reglas del club de damas, de la cena de beneficencia que organizaría a finales de mes. Su tono era impecable, pero su mirada oscilaba constantemente entre Nathaniel y Melissa. En un momento, Clara, que se sentaba junto a su padre, mencionó con entusiasmo que Melissa le había contado un cuento sobre una niña que plantaba árboles para su madre enferma. «Mi padre también contaba historias así», dijo Melissa sin pensar. Él decía que plantar algo era como prometerle al futuro que no nos hemos rendido. La frase, simple pero sincera, cayó en la mesa como una gota en un estanque. Nathaniel levantó la vista. Clara sonrió. Pero Margaret entornó los ojos con una expresión que heló el ambiente. «Interesante», dijo con una sonrisa tirante. «Qué poético resulta hablar de promesas cuando no se tiene nada que perder». Melissa enmudeció. Los cubiertos cesaron su movimiento durante un instante. Nathaniel frunció ligeramente el ceño. «Mi padre era maestro», añadió la joven sin alterar su tono. «Murió el año pasado. Yo sí perdí algo». El silencio se hizo más espeso. Margaret tomó su copa con delicadeza y bebió sin decir palabra. Nathaniel entonces alzó la voz con calma. «A veces, quienes han perdido más son quienes tienen más que enseñar». Sus palabras fueron suaves, pero dejaron a todos en su sitio. Melissa bajó la mirada no por vergüenza, sino para contener el temblor de sus labios. Esa noche, al retirarse a su habitación, volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez no fue una frase suelta, sino un pensamiento más largo. «Hoy me defendió sin levantar la voz». Fue solo una frase, apenas un gesto, pero lo sentí como si hubiera tomado mi mano entre las suyas. No lo miré, no me atreví, pero lo sentí. En el jardín, bajo la luna creciente, las lilas seguían abriéndose con lentitud. El perfume apenas comenzaba a insinuarse en el aire como un susurro, y en cada rincón de Ravenshill el silencio comenzaba a ser menos denso, como si la vida, sin pedir permiso, estuviera regresando. La primavera había terminado de instalarse sobre Boston, y con ella llegaron los días más luminosos del año. En Ravenshill, el aire se impregnaba del perfume de las lilas que Melissa había logrado revivir. Las flores,
ahora abiertas, cubrían el jardín con un tono violeta suave que contrastaba con la piedra gris de la casa. Parecía como si la vida, después de tanto duelo, se hubiese atrevido a entrar de nuevo por las ventanas. Pero Melissa sabía que en Ravenshill la calma era frágil. A pesar del aparente sosiego, la mansión seguía siendo un lugar donde las miradas decían más que las palabras, y donde un gesto podía despertar sospechas que nadie se atrevía a nombrar. Aquella mañana, mientras los niños practicaban lectura junto a la chimenea, Melissa recibió una carta del correo. Venía de una pequeña localidad costera del norte, donde vivía Annabel, una amiga de la infancia con la que había compartido los años del colegio y las primeras confidencias juveniles. La misiva era breve, escrita con tinta azul sobre un papel que olía a sal y a lavanda. Annabel le contaba que había encontrado trabajo en una escuela y que a veces pensaba en ella, preguntándose si era feliz en esa casa tan grande donde las cartas tardaban tanto en llegar. Melissa sonrió con ternura y guardó la carta en su regazo durante unos segundos antes de responder. Encendió una vela, preparó la pluma y se sentó frente al pequeño escritorio de su habitación. La brisa de la tarde movía las cortinas y el jardín, allá abajo, se veía como un mar de lilas en movimiento. Comenzó a escribir con naturalidad. Noticias de los niños, el clima, los estudios, la vida en Ravenshill. Pero conforme avanzaban las líneas, su pluma comenzó a titubear. Las palabras se volvían más lentas, más profundas, como si una parte de ella quisiera hablar de algo que no debía decir. «Hay en esta casa un silencio distinto», escribió. «Uno que no hiere, sino que acompaña. A veces creo escuchar pasos en los pasillos, pero son solo recuerdos. El señor Wentworth es un hombre difícil de describir, tan correcto, tan distante, y sin embargo, cuando se detiene a hablar, parece que algo dentro de él pide ayuda. No sé si es respeto, gratitud o algo que no me atrevo a nombrar lo que siento cuando me mira». Se detuvo. La tinta goteó sobre el papel, formando una pequeña mancha. Cerró los ojos, avergonzada de lo que había escrito. Era una confesión que no debía existir. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. «Tal vez solo sea compasión», añadió finalmente, tratando de convencer a su propia conciencia. Dobló la carta con cuidado, pero no la selló. La guardó entre las páginas de un cuaderno donde acostumbraba a anotar los ejercicios de los niños y algunos pensamientos personales. Luego, antes de ir a dormir, dejó el cuaderno sobre la mesita, sin imaginar que esa pequeña distracción sellaría su destino. Esa misma noche, mientras la casa dormía, una sombra cruzó el pasillo silencioso del ala este. Las puertas crujieron apenas, los pasos eran tan leves que ni el viento los habría delatado. La figura se detuvo frente a la habitación de Melissa, empujó la puerta apenas un poco y se deslizó hacia el interior. Sobre la mesa, el cuaderno estaba abierto. Una mano enguantada tomó la carta, la desplegó con sigilo y la leyó bajo la luz tenue de una vela. Al terminar, la volvió a doblar con una sonrisa imperceptible. Era la señora Margaret Wentworth. Por la mañana, Melissa no notó nada extraño. Continuó su jornada habitual, ajena a la intriga que comenzaba a gestarse en la penumbra. Nathaniel, entretanto, había pasado la noche en su estudio revisando documentos y cuentas. Desde la muerte de su esposa, se había refugiado en el trabajo como quien se protege de un incendio. Pero aquel día, algo en su interior lo impulsó a salir de la rutina. Pidió al mayordomo que llamara a la señorita Turner. Melissa llegó con el cabello recogido y las manos ligeramente manchadas de tiza. La estancia olía a papel, cera y tabaco. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales altos, dibujando destellos dorados sobre los estantes repletos de libros. «¿Deseaba verme, señor Wentworth?», preguntó con serenidad. Nathaniel se mantuvo de pie unos segundos antes de responder. No sabía exactamente qué iba a decir.
Solo sabía que quería hablar con ella. Sí, siéntese, por favor. Ella obedeció, sin apartar los ojos del suelo. He estado revisando algunos documentos, empezó él buscando un pretexto, y encontré una carta de mi esposa. No la recordaba. Habla del jardín, de las lilas. Melissa alzó la mirada con suavidad. Tal vez escribir fue su manera de mantener vivos sus pensamientos. Quizá, asintió él, observando el fuego en la chimenea. Pero a veces pienso que escribir no basta para mantener vivo lo que uno ama. Hubo un silencio. Melissa se atrevió a levantar la vista por completo. Lo vio distinto, más humano, los hombros levemente caídos, la voz menos firme, el rostro cansado. No sé si alguna vez le he contado cómo era ella, dijo Nathaniel. Todos la recuerdan como una mujer perfecta, pero no lo era. Era impulsiva, impaciente y a veces cruel sin quererlo. Sin embargo, cuando reía, todo en esta casa se volvía distinto. No sé en qué momento su luz comenzó a consumirse. Quizá cuando supo que no podía tener más hijos, o tal vez cuando dejó de creer que yo la amaba. Sus palabras cayeron lentamente, una a una, como gotas de lluvia sobre un cristal. Melissa las escuchó con el corazón en la garganta. No sabía si debía responder, si consolarlo o simplemente permanecer allí, siendo testigo del dolor ajeno. Debe haberla amado mucho, susurró. Nathaniel sonrió con tristeza. La amé, sí, pero también la temí. Y cuando murió, creí que el silencio sería un castigo justo por mi cobardía, hasta que usted llegó. Melissa sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Bajó la mirada de inmediato, intentando recuperar el control de sus emociones. No quise alterar nada en esta casa, dijo con voz suave. Solo cuidar lo que aún puede florecer. Nathaniel se acercó un paso. El sonido de sus botas sobre la alfombra fue apenas perceptible. No ha alterado nada. Ha devuelto el aire. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El fuego crepitó débilmente. En el silencio se oía el latido contenido de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Finalmente, Nathaniel se apartó. Gracias, señorita Turner. Eso era todo. Melissa hizo una reverencia y salió del estudio, sintiendo que el corazón le pesaba en el pecho. Al cerrar la puerta, Margaret apareció al final del pasillo. Fingía sostener un libro entre las manos, pero su mirada iba directamente hacia Melissa. «Qué tarde más hermosa, ¿verdad?», dijo con tono meloso. «Sí, señora Wentworth, las lilas están en plena floración». «Las lilas», repitió ella, alargando la palabra. «Qué interesante. A veces florecen cuando menos se espera, y otras cuando no deberían». Melissa inclinó la cabeza y siguió su camino, pero esa noche, al regresar a su habitación, notó algo extraño. El cuaderno no estaba donde lo había dejado. Revisó los cajones, la mesa, incluso el estante de los libros. No encontró la carta. Una inquietud leve le recorrió el cuerpo, pero trató de convencerse de que quizá la había guardado sin recordarlo. No podía imaginar que sus palabras más íntimas se encontraban ahora en manos de quien menos debía leerlas. Margaret, en cambio, guardó la carta en una pequeña caja forrada de terciopelo rojo dentro de su tocador. Releyó una y otra vez las líneas donde Melissa mencionaba a Nathaniel. Sonrió con la seguridad de quien acaba de encontrar un arma perfecta. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba los ventanales del invernadero, Nathaniel volvió a cruzar el jardín. El perfume de las lilas era más intenso que nunca. Se detuvo un instante, cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en la conversación con Melissa, en la paz que había sentido por primera vez en años. No sabía que, en algún rincón oscuro de la casa, alguien ya había decidido convertir esa paz en tormenta. Y en la penumbra del cuarto de la institutriz, una vela se consumía lentamente junto a la pluma y el papel, testigos mudos de una confesión que jamás debió escribirse. El mes de mayo
trajo consigo días luminosos y tardes perfumadas, en las que las lilas alcanzaban su esplendor. Desde el amanecer, la brisa cálida se colaba entre las cortinas de Ravenshill, acariciando las paredes como un susurro esperanzado. Sin embargo, bajo aquella belleza silenciosa, algo se gestaba con la precisión de una tormenta largamente contenida. La señora Margaret Wentworth llevaba semanas planeando una velada en honor a la visita de Lord Barrett, un socio comercial de Nathaniel con propiedades en Newport y una reputación impecable entre la aristocracia. Se decía que el viudo inglés viajaba a Boston con la intención de formalizar una unión conveniente, y Margaret, consciente del paso del tiempo y de su posición dentro de la casa, había decidido que ese matrimonio debía ser el cierre perfecto para su viudez. La mansión entera fue puesta en movimiento, se desempolvaron candelabros, se plancharon manteles de encaje belga y la vajilla de porcelana de Sèvres fue colocada en el comedor con exactitud milimétrica. Margaret supervisaba todo con su porte elegante y su voz suave, pero sus ojos no perdían detalle. Cada paso de Melissa era observado, cada gesto analizado con la precisión de una cirujana emocional. La joven institutriz había sido asignada al servicio auxiliar durante la velada. Aunque no era habitual que una institutriz sirviera copas en una recepción, Margaret lo justificó con el pretexto de que conocía bien la disposición de la biblioteca, donde se realizaría la primera parte del encuentro. Melissa aceptó la tarea sin protestar. Había aprendido que oponerse solo despertaba más suspicacia. Aquella noche vestía un modesto traje de satén gris oscuro, con mangas largas y cuello recto, acompañado por un delantal negro sin adornos. Su cabello recogido con firmeza, sin un solo mechón fuera de lugar, era la imagen perfecta de la discreción. Los invitados comenzaron a llegar poco antes del crepúsculo. Damas enjolladas descendían de carruajes lujosos, cubiertas por chales bordados y abanicos franceses. Los caballeros, envueltos en sus mejores levitas, lucían relojes de cadena y botas de cuero reluciente. El aire se impregnaba del perfume de las damas y del eco de las conversaciones vacías que llenaban los salones. Melissa se desplazaba por el salón como una sombra, entregando copas con la mirada baja y los labios sellados. Sin embargo, no podía evitar sentir el peso de los ojos de Nathaniel Wentworth posados sobre ella. Lo sintió cuando entró en la biblioteca acompañado de Lady Hensley, una viuda rica de mirada ruidosa. Lo sintió también cuando pasó junto a ella para entregarle una copa a Lord Barrett. Nathaniel estaba impecable. Vestía un frac negro de paño fino, chaleco de brocado plateado y una corbata de seda anudada con esmero. Su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo la luz de las lámparas. Pero sus ojos buscaban algo más allá de la conversación superficial. Margaret, por su parte, irradiaba autoridad y elegancia. Llevaba un vestido color vino profundo, con mangas de encaje y un broche de rubíes sobre el pecho. Su sonrisa era constante, sus gestos medidos. Sabía que esa noche era decisiva. Fue durante la cena que la tensión invisible se hizo palpable. Lord Barrett, hombre alto, de cabello canoso y bigote perfectamente recortado, elogió los platos con cortesía y habló largamente sobre sus propiedades y conexiones políticas. Nathaniel escuchaba en silencio, bebiendo vino sin mucho entusiasmo. En un momento de la conversación, Lord Barrett hizo una alusión directa a la conveniencia de unirse a una dama sensata, estable y bien relacionada con el entorno familiar. Margaret rió con gracia. «Pues ha venido usted al lugar indicado, milord. Ravenshill está lleno de mujeres así». Los invitados rieron. Melissa, que en ese momento pasaba tras ellos con una bandeja, sintió cómo su nombre se instalaba en el centro de la mirada de todos, aunque no hubiera sido pronunciado. Fue después de la cena, en el salón de música, donde el escándalo tomó forma.
Margaret se acercó al clavicordio con una copa en la mano y un aire de confianza absoluta. Pidió silencio con un gesto y, fingiendo espontaneidad, sacó de su bolso una hoja doblada con delicadeza. «Antes de que termine la noche, me gustaría compartir algo que encontré entre los libros de la biblioteca», dijo con voz dulce. «Es una carta sin destinatario. No lleva firma, pero parece haber sido escrita por alguien que conoce muy bien esta casa». Nathaniel frunció el ceño. Melissa se volvió lentamente hacia Margaret, con una sensación de hielo trepándole por la espalda. «Hay en esta casa un silencio distinto», leyó Margaret, «uno que no hiere, sino que acompaña. El señor Wentworth es un hombre difícil de describir, tan correcto, tan distante, y sin embargo, cuando se detiene a hablar, parece que algo dentro de él pide ayuda. No sé si es respeto, gratitud o algo que no me atrevo a nombrar lo que siento cuando me mira». Un murmullo recorrió la sala. Lady Hensley carraspeó incómoda y Lord Barrett alzó las cejas con visible interés. Nathaniel permaneció inmóvil. Melissa sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La carta, aquella carta que nunca envió, la había escondido entre sus papeles. ¿Cómo había llegado a manos de Margaret? «No sé quién escribió esto», continuó Margaret con falsa inocencia, «pero debo admitir que hay cierto talento en la elección de palabras, aunque claro, el contenido resulta algo inapropiado, considerando las circunstancias». Melissa dejó la bandeja sobre una mesa y dio un paso atrás. Los ojos de los presentes se clavaban en ella como agujas. El aire se volvió denso, irrespirable. Nathaniel rompió el silencio con voz firme. «Eso es suficiente, Margaret». La mujer alzó la barbilla. «¿Lo es? Creo que hay cosas que deben ponerse en claro cuando se trata del bienestar de esta casa». Nathaniel se levantó sin brusquedad. «La carta fue robada, y leerla en público ha sido una bajeza». Margaret se encogió de hombros. Si fue robada, ¿por qué estaba en la biblioteca? Tal vez alguien deseaba que se supiera. Melissa, incapaz de pronunciar palabra, giró sobre sus talones y salió del salón, sintiendo que cada paso dolía más que el anterior. Clara, que había estado junto a una de las criadas al fondo del salón, corrió tras ella. «Señorita Turner», gritó entre sollozos. «No se vaya». Pero Melissa no se detuvo. Subió las escaleras sin mirar atrás, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, el jardín de las lilas no fue visitado por nadie. Bajo el cielo nublado, las flores parecían haberse rendido al dolor. Sus pétalos comenzaron a caer lentamente, como si el escándalo de la casa hubiera alcanzado también sus raíces. Y en el silencio de su habitación, Melissa lloró sin ruido, sintiendo que todo lo que había cuidado, todo lo que había defendido con silencio y dignidad, se le escapaba como agua entre los dedos. La mañana llegó envuelta en una niebla espesa, como si el cielo mismo se negara a contemplar lo ocurrido la noche anterior. La mansión Ravenshill amaneció sumida en un silencio tenso, distinto al habitual. No era el silencio natural de las grandes casas, sino uno que parecía colgar en el aire como una amenaza invisible. Melissa despertó sin haber dormido. Sus ojos estaban hinchados por el llanto contenido, y su cuerpo, aunque joven, sentía un peso extraño, como si hubiera envejecido una década en unas pocas horas. La humillación pública había sido brutal, pero más doloroso aún era el vacío de quienes no habían hecho nada por detenerla. Se levantó con lentitud. El vestido de faena colgaba del perchero, igual que cada mañana, pero ya no era un uniforme de trabajo. Era el último atuendo que vestiría en aquella casa. Con manos temblorosas, escribió una breve nota de renuncia. No usó palabras grandilocuentes ni reproches. Solo agradeció la oportunidad y se disculpó por cualquier inconveniente causado. Dobló el papel con cuidado, lo colocó dentro de un sobre sin sello y lo dejó sobre la mesa del estudio,
sabiendo que Nathaniel lo encontraría al volver de su paseo matutino. No buscó despedirse de los niños. No habría tenido el valor de mirarlos a los ojos. Sabía que Clara se aferraría a su falda y James le preguntaría por qué ya no volvería a contarles historias antes de dormir. No habría tenido fuerzas para responderles sin que la voz se le quebrara. Cruzó los pasillos con paso firme, conteniendo el temblor de su respiración. La servidumbre la observó en silencio, con miradas que evitaban el contacto directo. Solo la cocinera, una mujer de edad avanzada que había visto pasar más de una tragedia por aquellos corredores, le ofreció un pañuelo limpio y un apretón de manos sin palabras. Melissa salió de la casa por la puerta trasera, como si su presencia ya fuera una vergüenza que debía desaparecer sin dejar rastro. El sol asomaba entre las nubes, pero para ella todo parecía envuelto en sombra. Nathaniel no estaba en la casa al recibir la noticia. Cuando regresó de su paseo y encontró la carta, no la abrió de inmediato. La sostuvo entre los dedos durante largos minutos, como si el simple acto de romper el sello pudiera liberar una verdad que aún no estaba preparado para enfrentar. Se encerró en su estudio sin pronunciar palabra. Margaret, al enterarse de la partida de Melissa, apenas disimuló la sonrisa que se dibujó en sus labios. Se sentó junto al piano y comenzó a tocar una pieza lenta, melancólica, saboreando cada nota como una confirmación de su victoria. Pero en los días que siguieron, el ambiente en Ravenshill no se volvió más ligero, como había esperado. Al contrario, la casa parecía haberse marchitado. Clara dejó de comer con regularidad. Sus ojos se volvían opacos y no respondía cuando se le hablaba. Pasaba horas frente a la ventana, esperando algo que no sabía cómo nombrar. James se volvía irritable, lanzaba los juguetes contra las paredes y se negaba a practicar lectura. La ausencia de Melissa se sentía en cada rincón. Los relojes parecían haberse detenido y las lilas, sin manos que las cuidaran, comenzaron a secarse nuevamente. El jardín, antaño florido, se cubrió de maleza y hojas caídas. Nathaniel comenzó a enfermar, no de fiebre ni de tos, sino de una fatiga que lo invadía lentamente. Dormía mal, comía poco, y pasaba horas encerrado en su despacho, leyendo sin entender lo que sus ojos recorrían. Su rostro, siempre austero, se volvió más pálido, y los círculos bajo sus ojos hablaban de un insomnio persistente. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas, su vista se detuvo en un cuaderno de ejercicios infantiles. Lo abrió sin intención y entre las páginas encontró algo que no recordaba haber visto antes: un borrador de la carta que Melissa había escrito. El papel estaba doblado con cuidado y la tinta, aunque ya seca, conservaba la intensidad de lo que había sido escrito con el corazón. Hay en esta casa un silencio distinto. El señor Wentworth es un hombre difícil de describir. Las palabras lo atravesaron como un puñal silencioso. No era solo lo que decía la carta, sino el tono, la emoción contenida, el respeto y la confusión de alguien que no había buscado nada más que encontrar un sentido en medio de la soledad. Nathaniel se sentó lentamente, con el papel entre las manos. La luz del atardecer entraba a través de los ventanales, proyectando sombras largas sobre la alfombra. Sintió que las palabras de Melissa, esas que habían sido utilizadas en su contra, ahora lo miraban de frente con una dulzura dolorosa. La sostuvo contra el pecho durante varios minutos. Luego se levantó, con la carta aún entre los dedos, y salió al jardín. La tarde era gris. Las nubes se acumulaban pesadas sobre el cielo de mayo, presagiando lluvia. Caminó entre los senderos sin podar hasta llegar a la glorieta de madera que se alzaba entre los árboles. Era allí donde la había visto tantas veces, cuidando las lilas, susurrando cosas al viento, sonriendo con esa dulzura que desarmaba sin querer. Se sentó bajo la glorieta justo cuando comenzó a llover. No huyó del agua.
Dejó que empapara su cabello, su ropa, su piel. La carta, protegida en su mano, permanecía seca bajo su abrigo. La lluvia caía como una redención muda. El jardín respiraba con la humedad, y cada gota parecía lavar una culpa que durante años había arrastrado sin saberlo. Allí, en ese rincón que una vez fue de ella, Nathaniel comprendió por fin que lo que sentía no era compasión ni admiración, sino algo más profundo, más temible, más verdadero. Y por primera vez en muchos años cerró los ojos y deseó tener el valor de comenzar de nuevo. La aldea de Willowbrook quedaba a varias millas al norte de Boston, rodeada por campos de trigo y colinas suaves que olían a manzanilla cuando caía la tarde. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde la vida transcurría sin sobresaltos y donde las estaciones marcaban el ritmo de los días con más firmeza que el reloj. Allí, en un edificio de piedra gris y tejado musgoso, funcionaba el internado Saint Adelaide, un refugio para niñas huérfanas y sin recursos, sostenido por la caridad de algunas familias piadosas. Melissa había llegado con una maleta pequeña, una carta de recomendación y la determinación muda de reconstruir lo que le quedaba del alma. La recibieron con cordialidad, sin preguntas innecesarias, y pronto se convirtió en una figura querida por las alumnas. Enseñaba con dulzura, corregía con firmeza, y cada noche escribía en su cuaderno de hojas gastadas, como quien riega una herida para que no se cierre sin sanar. Vestía con sencillez, siempre de colores neutros, con el cabello recogido en un moño bajo y los zapatos gastados pero limpios. Caminaba por los corredores del internado con paso leve, y aunque su rostro conservaba una expresión serena, sus ojos no habían vuelto a brillar. No hablaba del pasado, ni mencionaba nombres, ni ciudades. Solo respondía con una sonrisa discreta cuando alguna de sus alumnas le decía que su voz sonaba como un cuento. En las tardes libres, solía sentarse bajo un roble al borde del jardín trasero. Leía en voz baja, bordaba en silencio, o simplemente contemplaba el cielo, dejando que el viento le llevara los pensamientos. Pero incluso allí, en medio de la calma, las lilas no dejaban de aparecer en sus recuerdos. A veces, cuando la brisa era suave, juraba sentir su perfume otra vez, y su pecho se llenaba de una melancolía dulce, imposible de nombrar. Una mañana de finales de mayo, mientras corregía cuadernos en la biblioteca, el director del internado se le acercó con gesto reservado. «Señorita Turner, tiene una visita». Melissa parpadeó, sorprendida. Nadie sabía que estaba allí. Nadie tenía motivo para buscarla. Se levantó con las manos ligeramente entumecidas por el frío y caminó hasta la entrada. Lo primero que vio fue un carruaje oscuro con emblemas dorados. Luego, al pie de la escalinata, de pie y con el rostro lleno de luz, estaba Clara. La niña corrió hacia ella sin dudar, con los brazos extendidos y lágrimas brillando en los ojos. Melissa se agachó y el abrazo fue tan largo que pareció detener el tiempo. «Señorita Turner», dijo Clara sollozando, «no debió irse. Todo está tan triste sin usted». Melissa la abrazó con fuerza, sin contener la emoción. Cuando se incorporó, vio detrás a Mr. Hallberg, el mayordomo de Ravenshill, vestido con su levita negra y el sombrero en la mano. «Señorita Turner», saludó con una leve inclinación. «El señor Wentworth me ha enviado con la señorita Clara y... esto». Le entregó un pequeño ramo de lilas envuelto en papel de arroz, atado con un lazo blanco. Melissa lo sostuvo como quien recibe un objeto sagrado. Las flores estaban frescas, fragantes, como si acabaran de ser cortadas del mismo arbusto que ella cuidó con sus propias manos. Entre los tallos había una nota doblada. El sobre no tenía nombre, pero la caligrafía era inconfundible. Melissa tardó unos minutos en abrirla. Se sentó bajo el roble, con Clara a su lado,
mientras el mayordomo se mantenía a distancia. El papel crujió con delicadeza. Melissa, he tardado demasiado en escribirte. No tengo excusas que puedan borrar lo que permití que ocurriera. Mi silencio fue una cobardía y mi distancia una traición. No supe defenderte. No supe defenderme de mis propios temores. Pero ahora comprendo que hay errores que solo pueden remediarse con decisiones firmes, no con palabras. Esta carta no busca tu perdón, aunque lo anhelo más que el aire. Solo quiere decirte que no dejaré que el miedo dicte el resto de mi vida. Si en algún rincón de tu alma queda una semilla de lo que fuimos capaces de construir, te ruego que me des la oportunidad de cuidarla, como tú cuidaste las lilas cuando yo ya las había dado por perdidas. Nathaniel. Melissa dobló la carta con manos temblorosas. Los ojos le ardían, pero no lloró. Solo acarició el papel como si fuera parte de una piel querida. ¿Puedo quedarme con usted un rato?, preguntó Clara con voz baja. Siempre, respondió Melissa, y la abrazó con ternura. Mientras el sol se colaba entre las ramas del roble, algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. No era dolor, era algo más profundo, una emoción contenida que por fin encontraba permiso para asomarse. Esa misma noche, en Ravenshill, Margaret Wentworth entraba al despacho de Nathaniel sin anunciarse. «¿Has perdido el juicio?», dijo con voz baja, contenida por el decoro. Nathaniel, sentado junto al escritorio, no alzó la vista de los papeles. «Si vienes a hablar de testamentos, Margaret, no tengo nada más que explicarte, ya está hecho. ¿Incluiste una donación en memoria del padre de la institutriz? ¿En serio? Una escuela para niños de la calle. Él soñaba con eso. Melissa también. ¿Y piensas que eso redime tu escándalo con una sirvienta?» Nathaniel se puso de pie. Su porte era sobrio, pero su voz tenía un filo que no se había escuchado en años. «Lo que redime a un hombre no son los testamentos, Margaret, sino las decisiones que toma cuando ya no tiene nada que perder». Margaret guardó silencio. Por primera vez, no tenía respuesta. Esa noche, el jardín volvió a ser regado. Las lilas, que comenzaban a marchitarse, fueron podadas con cuidado. En la glorieta, una linterna encendida iluminaba el banco vacío donde Nathaniel solía sentarse. No dijo nada a nadie, pero la casa entera supo que algo había cambiado. Y en un internado olvidado por la ciudad, una joven maestra dormía con una carta entre las manos, mientras el perfume de las lilas llenaba la habitación como una promesa apenas pronunciada. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero de grava que conducía a la casa de Ravenshill. El cielo de junio, salpicado de nubes blancas, enmarcaba la escena con una luz suave que caía sobre los campos y las copas de los árboles. A lo lejos, la silueta de la mansión se alzaba majestuosa, igual que antes, pero algo en su contorno parecía distinto, como si el tiempo, lejos de endurecerla, la hubiese ablandado con una melancolía que solo los que han perdido comprenden. Melissa observaba por la ventanilla con el corazón agitado. No vestía como institutriz, ni como criada, ni como huésped de caridad. Aquella mañana había elegido un vestido de muselina azul claro, sencillo, de líneas suaves, con cuello redondo y mangas ceñidas en las muñecas. Su cabello, más suelto que de costumbre, estaba recogido en un moño bajo sujeto con una peineta de madreperla. No llevaba joyas, solo la dignidad en el porte y la incertidumbre en el alma. Al llegar, el cochero descendió primero y abrió la portezuela con discreción. Melissa bajó con pasos firmes, aunque en su interior cada músculo parecía temblar. Frente a ella, en lo alto de la escalinata de entrada, Nathaniel Wentworth aguardaba. Vestía un traje gris perla, de corte impecable, sin el rigor oscuro de los días de duelo. Sus ojos, aunque marcados por la falta de sueño, brillaban con una luz distinta, menos contenida.
Sostenía un sombrero entre las manos, pero no hizo ademán de colocárselo. «Señorita Turner», dijo con voz baja, cargada de emoción. «Bienvenida». Melissa asintió. «Gracias por invitarme». No hubo reverencias ni protocolos. Solo ese momento suspendido en el aire, donde el pasado y el presente se miraban frente a frente sin necesidad de explicaciones. Nathaniel ofreció su brazo con suavidad. Ella lo aceptó, y ambos caminaron en silencio hacia los jardines. La casa había sido cuidadosamente arreglada. Las ventanas abiertas dejaban escapar aromas de flores frescas, y las criadas se movían con nerviosa eficiencia. Pero en el jardín, más allá de la mirada de todos, los pasos eran más lentos, y el tiempo parecía obedecer otras leyes. El sendero los condujo hasta la glorieta de madera, aquella que un día Melissa había limpiado con esmero y donde Nathaniel solía refugiarse en las tardes grises. Ahora, envuelta en ramas de lilas en flor, parecía un altar consagrado a todo lo que aún podían hacer. Nathaniel esperó a que ella se sentara antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era baja, grave, íntima. «He cometido muchos errores, Melissa, y no los traigo aquí como disculpa, sino como confesión. Me equivoqué al no defenderla, al dejar que el miedo hablara más fuerte que mi corazón». Ella lo miró con serenidad, pero no respondió. «Pensé que podía vivir sin usted, que lo ocurrido era una tormenta pasajera, pero cuando la vi irse, cuando vi cómo la casa se quedaba sin aire, sin color, supe que ya no era un hombre completo». Melissa bajó la vista. Sus manos descansaban sobre su regazo, entrelazadas con fuerza. «Yo no fui enviada aquí para cambiar nada», susurró. «Solo quería cumplir con mi deber». «Y cumplió más allá de eso», interrumpió él. «Le dio a mis hijos algo que ni yo sabía que les faltaba. Le dio a esta casa la esperanza que había perdido». El silencio que siguió fue espeso, cargado de todo lo que no se atrevieron a decir en los meses anteriores. «¿Y ahora?», preguntó Melissa finalmente. «¿Por qué me llama ahora?». Nathaniel sostuvo su mirada sin vacilar. «Porque ya no quiero vivir en la sombra de lo que se espera de mí, porque si aún queda una posibilidad, aunque sea remota, de que usted me perdone, no pienso dejarla escapar». Los ojos de Melissa se humedecieron, pero no lloró. «No es perdón lo que busco, señor Wentworth». «Entonces, ¿qué busca?». Ella inspiró hondo. «Una vida donde no tenga que esconder lo que siento, ni temer por lo que los demás puedan pensar. Una vida en la que se pueda hablar con la verdad, aunque duela». Nathaniel se inclinó levemente hacia ella. No tocó su mano, no rozó su vestido, pero la cercanía era suficiente para que el aire entre ambos se volviera eléctrico. «Si me permite, quisiera ofrecerle esa vida, no como recompensa ni como redención, sino como promesa». Melissa cerró los ojos por un instante. El perfume de las lilas la envolvía, igual que aquella primera vez. Cuando los abrió, algo en su rostro se había ablandado. No era una respuesta, pero tampoco era una negación, y eso bastó para Nathaniel. Esa noche, mientras el cielo se teñía de cobre y las lámparas se encendían una a una en los corredores de la casa, Margaret Wentworth entró al despacho de su cuñado sin anunciarse. «¿Así que ha vuelto?», preguntó con tono gélido. Nathaniel levantó la vista de sus papeles con calma. «Sí. ¿Y piensas presentarla como invitada, como dama respetable, después de lo que se ha dicho de ella? Después de lo que usted permitió que se dijera», corrigió él con firmeza. Margaret entrecerró los ojos. «Has puesto en juego tu reputación, has perdido apoyo entre tus socios, ¿y todo por una institutriz? No, todo por una mujer íntegra que me enseñó el valor del silencio y de la verdad». Margaret avanzó un paso. «Puedo hablar. Aún hay quienes me escuchan». Nathaniel se puso de pie. Su figura era imponente, pero no por la altura, sino por la decisión en su mirada. «Hable si desea, pero si lo hace,
Asegúrese de que sus palabras no la dejen sin un lugar donde esconderse. Yo ya no tengo nada que perder. La tensión entre ambos era palpable, como el filo de una espada suspendida. Margaret lo comprendió. Por primera vez en años, su influencia no tenía efecto sobre él. Salió del despacho sin decir más. En el jardín, las lilas seguían abiertas, como si nada pudiera marchitarlas ya. Y en la glorieta, una promesa no pronunciada comenzaba a florecer en el aire. El verano se asentaba sobre Boston con una calidez que parecía desafiar el frío cortante de las miradas ajenas. Las calles, engalanadas con banderines y carrozas para la temporada de actos benéficos, ocultaban bajo sus decoraciones las lenguas afiladas de una élite que jamás perdía la oportunidad de emitir juicios disfrazados de cortesía. Entre esas voces, una noticia corría como pólvora entre salones de té y redacciones. El poderoso y viudo empresario Nathaniel Wentworth había sido visto en compañía de una joven institutriz, no como empleada, sino como igual. Los rumores, al principio murmurados, comenzaron a adquirir formas más visibles. Un artículo en el periódico local insinuaba un escándalo en la mansión de Ravenshill, donde una joven de origen modesto habría conquistado el corazón de su patrón mediante artes sutiles y silenciosas. La prensa no se atrevía a nombrar a Melissa directamente, pero la ambigüedad calculada de sus palabras era más cruel que una acusación abierta. En las oficinas de la empresa familiar, algunos socios mostraron incomodidad. Dos de ellos, viejos aliados del padre de Nathaniel, retiraron su respaldo de manera discreta pero firme. Las inversiones prometidas se enfriaron y los contratos pendientes quedaron en suspenso. No obstante, otros empresarios más jóvenes, impresionados por la firmeza con que Nathaniel no negaba su vínculo con la señorita Turner, comenzaron a verlo como un hombre que no se doblegaba ante los dictados hipócritas de la sociedad. Nathaniel, sin embargo, no pensaba en inversiones ni en editoriales. Cada noche, desde la glorieta cubierta de lilas en flor, contemplaba el cielo en silencio, recordando las palabras que Melissa había pronunciado en su último encuentro. Una vida donde no tenga que esconder lo que siento. Esa frase resonaba en él, con la persistencia de un eco sagrado. Fue entonces cuando tomó una decisión que haría temblar a toda la alta sociedad de Boston. Asistiría al evento benéfico anual de la Fundación Ashcroft, no solo como patrocinador principal, sino acompañado de Melissa. En Ravenshill, los preparativos fueron discretos pero firmes. Melissa, al recibir la invitación, se quedó inmóvil. No por temor al escándalo, ya había vivido el rechazo, sino por la profundidad del gesto. No era una invitación frívola ni una exposición temeraria. Era una declaración pública de intención, una señal de que Nathaniel estaba dispuesto a enfrentar el mundo por ella. El día del evento, la ciudad parecía contener la respiración. Carrozas se alineaban frente al gran salón de la ópera, donde la gala anual reunía a las familias más influyentes del estado. Los asistentes lucían sus mejores galas, vestidos de tafetán, perlas, guantes largos y levitas de terciopelo. Cuando Nathaniel descendió del carruaje, lo hizo con la elegancia habitual. Vestía un frac negro de líneas sobrias, chaleco marfil y una flor lila en la solapa. Luego extendió la mano y ayudó a bajar a Melissa, que llevaba un vestido de seda lavanda con mangas 3/4 y encaje fino en el escote alto. Su cabello estaba recogido con sencillez y una pequeña peineta de plata adornada con lilas frescas. No portaba más joya que la serenidad en su rostro. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunas mujeres cubrieron la boca con los abanicos, otros fingieron no mirar. Pero Melissa, con el brazo enganchado al de Nathaniel, avanzó con paso firme por el vestíbulo iluminado con lámparas de gas. No era altivez lo que la sostenía, sino una mezcla de dignidad y temblor silencioso que solo quienes han sido heridos conocen bien. Durante la recepción, pocos se atrevieron a acercarse.
Las conversaciones se interrumpían apenas pasaban cerca de ellos. La tensión era palpable, como si la sola presencia de la joven fuera un desafío a las normas no escritas de aquella élite cerrada. Nathaniel, sin embargo, no se inmutó. La acompañaba con elegancia, la presentaba con respeto y escuchaba sus comentarios con atención genuina. En un momento de la velada, la orquesta cesó su música. El maestro de ceremonias anunció que una niña, hija de uno de los benefactores, ofrecería unas palabras en representación de los más pequeños beneficiados por la fundación. Cuando pronunció el nombre de Clara Wentworth, un murmullo de sorpresa cruzó el salón. La pequeña, vestida con un delicado vestido blanco y una cinta lila en el cabello, subió al podio con pasos firmes. Nathaniel y Melissa se miraron. No esperaban aquello. Clara respiró profundo. Su voz, clara y templada, llenó el salón. «Buenas noches. No soy huérfana ni pobre, pero hace un año vivía en una casa donde nadie sonreía. Mi madre había muerto y mi padre se convirtió en una sombra. Mi hermano lloraba en silencio. Yo también, hasta que llegó alguien que no nos trajo regalos ni promesas. Solo paciencia y cuentos antes de dormir, y lilas en primavera». Una pausa. Clara miró hacia su padre y luego hacia Melissa. «Esta noche estoy aquí porque esa persona está frente a ustedes. Su nombre es Melissa Turner. No es de familia rica, no es de apellido famoso, pero nos devolvió la luz». El salón, por un instante eterno, quedó en silencio absoluto. Luego, una mujer entre los presentes comenzó a aplaudir. Siguió un caballero y luego otro. Pronto, todo el salón se unió en una ovación espontánea que rompió la barrera invisible del prejuicio. Melissa se cubrió la boca con la mano, conmovida hasta las lágrimas. Nathaniel, sin decir palabra, tomó su mano entre la suya. No era un gesto romántico. Era una promesa sellada ante el mundo. Esa misma noche, al regresar a Ravenshill, Margaret los esperaba en el vestíbulo. Había presenciado la escena desde las sombras, sin ser vista. Su rostro, rígido como mármol, no mostraba ya altivez ni rabia, solo un amargo reconocimiento. «Parece que la señorita ha ganado», dijo con voz baja. Nathaniel se mantuvo firme. «No es una victoria, Margaret. Es solo el fin de una guerra que nunca debió existir». Margaret no respondió. Se giró con lentitud y subió las escaleras sin mirar atrás. Al día siguiente, abandonó la casa en silencio, dejando tras de sí un eco de batallas perdidas. En el jardín de Ravenshill, las lilas seguían abiertas, vibrantes bajo la luna llena. Ya no eran símbolo de duelo, sino de un amor que, pese al juicio de la sociedad, se alzaba con la fuerza tranquila de lo inevitable. La mañana amaneció envuelta en una bruma suave que se disipaba lentamente al compás de los primeros rayos del sol. Era primavera en Boston y los jardines de Ravenshill se hallaban en su máximo esplendor. Las lilas, cuidadas con ternura durante los últimos meses, desplegaban su aroma dulce y penetrante, como si cada pétalo celebrara la vida que había renacido entre sus ramas. En el centro del jardín, bajo la glorieta blanca rodeada de flores en plena floración, se preparaba una ceremonia íntima. No habría invitados de gala ni grandes festejos. Nathaniel y Melissa habían decidido unir sus vidas sin fastos ni aplausos, solo con la presencia de aquellos que habían sido testigos del dolor y de la transformación. Los criados, por primera vez vestidos con ropas claras, colocaban discretamente los bancos para los pocos asistentes. El aire estaba lleno de silencio reverente, ese que solo acompaña a los actos verdaderamente importantes. Melissa bajó las escaleras del ala este con pasos lentos. Llevaba un vestido sencillo de muselina blanca, sin bordados ni ornamentos, salvo una pequeña cinta lila anudada en la cintura. Su cabello, recogido en un moño bajo, lucía fresco, adornado por lilas recién cortadas que Clara había colocado con sus propias manos. No llevaba velo,
No necesitaba esconderse. Nathaniel la esperaba junto a la glorieta. Su levita gris claro y el chaleco color perla armonizaban con la serenidad de su mirada. Por primera vez desde que la tragedia lo había marcado, su sonrisa era plena, sin sombras. Cuando vio a Melissa avanzar por el sendero bordeado de lilas, su corazón latió con fuerza, no por nerviosismo, sino por la certeza de estar exactamente donde debía. Los niños estaban a un lado. Clara vestía de azul pálido, con una corona de flores en el cabello. James sostenía entre sus manos un pequeño cuaderno forrado en tela que había pertenecido a Melissa. Era su diario, aquel que empezó a escribir en silencio cuando llegó a Ravenshill. Un testimonio de sus días oscuros, de sus miedos, de sus esperanzas. La ceremonia fue breve. Un viejo amigo de la familia, que oficiaba como reverendo sin pretensiones, bendijo la unión con palabras simples pero cargadas de significado. Cuando Melissa y Nathaniel unieron sus manos, sus miradas se encontraron con una profundidad que ninguna palabra podía igualar. Allí, en ese instante suspendido en el tiempo, el pasado quedó atrás. Clara fue la primera en hablar. Con voz temblorosa, leyó en voz alta uno de los fragmentos del diario de Melissa. Hoy he regado las lilas con lágrimas, pero también con fe. No sé si algún día florecerán, pero si lo hacen, quizás puedan devolverle a esta casa la vida que perdieron. James continuó con otro pasaje, esforzándose por pronunciar cada palabra con cuidado. A veces creo que la tristeza de esta casa no está solo en sus paredes, sino en los corazones que aún no se atreven a sentir de nuevo. Pero los niños no han dejado de mirar al cielo. Los asistentes conmovidos escuchaban en absoluto silencio. Incluso los criados, que tantas veces habían juzgado a Melissa con desconfianza, la miraban ahora con respeto sincero. El jardín, testigo de lágrimas antiguas y de silencios cargados, parecía latir con cada palabra. Al finalizar la ceremonia, Melissa y Nathaniel caminaron de la mano por el sendero central, bajo los arcos de lilas en flor. No hubo lluvia de arroz ni música de cuerdas, solo el canto de los mirlos y el susurro de la brisa entre las ramas. Días después, una pequeña escuela abrió sus puertas en un barrio obrero de Boston. El edificio, modesto pero digno, llevaba en su fachada una placa de bronce con la inscripción Escuela Turner Wentworth, en memoria de Edward Turner, maestro de corazones libres. Allí, en un aula iluminada por amplias ventanas, Melissa enseñaba a leer y escribir a niños huérfanos y a hijas de costureras. Su voz suave, su paciencia y su ternura eran ahora el faro de otros pequeños que, como ella, habían crecido entre privaciones. Nathaniel, aunque continuaba al frente de sus empresas, pasaba largas tardes en la escuela, ayudando en la biblioteca o reparando muebles con sus propias manos. Los niños lo llamaban el Señor de las Lilas, y él aceptaba el apodo con una sonrisa. Clara y James, por su parte, florecieron como las lilas. La tristeza que un día los había rodeado se transformó en gratitud. Clara se convirtió en defensora de causas sociales y James desarrolló una pasión por las letras. La casa de Ravenshill, antes silenciosa y rígida, se llenó de risas, de libros abiertos, de pasos ligeros por los pasillos. Una tarde de otoño, Melissa se detuvo en el jardín y respiró profundamente. Las lilas habían dado paso a otras flores, pero el aire seguía oliendo a renovación. Nathaniel se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿Recuerdas cuando me dijiste que las lilas podían florecer otra vez?», murmuró él. Ella asintió, con una sonrisa tranquila. Nunca dejaron de intentarlo. Solo necesitaban un poco de fe y una segunda primavera. Nathaniel besó su frente, con la delicadeza de quien agradece más que posee. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron que el amor que había nacido en el silencio
entre sombras y ausencias, ahora florecía a la vista de todos, fuerte, eterno y sin temor. El jardín de Ravenshill ya no era un lugar de duelo. Era el altar donde el dolor se transformó en esperanza y donde el amor, lejos de ser un escándalo, se convirtió en una herencia luminosa para quienes vendrían después. Porque algunas historias no necesitan ruido ni gloria para ser memorables, solo raíces profundas y lilas que resistan al invierno. 9 años habían pasado desde aquella mañana en que Melissa y Nathaniel unieron sus manos en el jardín de Ravenshill. 9 primaveras, 9 otoños, 9 inviernos que el amor resistió sin perder el brillo sereno de las cosas verdaderas. El tiempo, con su paso inevitable, transformó muchas cosas, pero dejó intacta la ternura con la que ambos se miraban cada mañana al despertar. Ravenshill seguía en pie, majestuosa pero menos solemne, con las ventanas abiertas y los corredores llenos de vida. Melissa caminaba por la galería cada día con la misma ligereza que había traído desde su juventud, aunque ahora su silueta era más madura y su cabello, recogido en moño bajo, comenzaba a mostrar hebras de plata. Sus ojos, sin embargo, conservaban la misma luz que un día conquistó al viudo más temido de Boston. Nathaniel envejeció con dignidad. La rigidez que una vez lo definió había cedido a una serenidad apacible. Había aprendido a reír sin contenerse, a jugar en el suelo con sus hijos pequeños, a acariciar las lilas con dedos menos duros. El jardín, testigo mudo de tantos silencios y confesiones, se había convertido en un espacio sagrado, donde florecían no solo flores, sino memorias. Sí, tuvieron hijos, una niña de 6 años, llamada Lila, con el carácter valiente de su madre y los ojos pensativos de su padre. Y un pequeño de 3, Edward, de rizos dorados y sonrisa traviesa, que corría descalzo por el césped y llamaba abuela a la señora que ayudaba en la cocina, aunque no lo fuera. Nathaniel no creyó posible volver a ser padre, y sin embargo, ahí estaban sus brazos, aprendiendo a sostener sin miedo. Clara, convertida en una joven de mirada firme, cursaba estudios de medicina en una universidad que años atrás no habría admitido a una mujer. James, más introspectivo, escribía poesía inspirada en la historia de su familia y soñaba con publicar un libro algún día. Los dos llevaban el apellido Wentworth con orgullo, no por el dinero ni la herencia, sino por lo que ese nombre representaba ahora. Una familia reconstruida a partir del amor. La escuela Turner Wentworth creció. De un aula modesta pasó a ocupar toda una manzana, con maestras formadas por Melissa y bibliotecas abastecidas con fondos personales. En las paredes aún colgaban las palabras del diario de la institutriz, que un día creyó no tener voz. Cada año, Melissa leía en voz alta el mismo pasaje frente a los nuevos alumnos. Ningún niño debe crecer creyendo que el conocimiento es un privilegio. Aprender es su derecho, y soñar también. La sociedad también cambió. Lo que una vez fue escándalo se volvió ejemplo. Las mismas damas que cuchicheaban detrás de abanicos ahora donaban generosamente a la escuela. Algunas, incluso, pedían consejos a Melissa sobre cómo educar con ternura a sus hijos. Nathaniel, por su parte, continuó dirigiendo sus empresas, pero desde una postura más ética y compasiva. Perdió aliados, sí, pero ganó algo mejor: respeto. Y Margaret pagó caro el precio de su orgullo. Años después de abandonar Ravenshill, intentó establecerse en Nueva York, pero sus conexiones se desvanecieron como el humo de una vela apagada. Su apellido, que tanto había defendido como un escudo, ya no abría puertas. Murió sola en una pensión de mala reputación, con un recorte de periódico donde se anunciaba la boda de Nathaniel y Melissa como único recuerdo en su mesita de noche. Nadie asistió a su entierro. En el jardín, cada aniversario de bodas, Nathaniel y Melissa sembraban una nueva variedad de lilas. Era su ritual. Ese año,
La pequeña Lila cavó junto a ellos, con las manos manchadas de tierra y una risa clara que parecía música. Melissa la observó en silencio, con un nudo dulce en la garganta. Pensó en su padre, en los inviernos de carencias, en el miedo al rechazo. Y luego miró a Nathaniel, de pie a su lado, con la misma mirada de hace 9 años. Supo entonces que el tiempo no había desgastado su amor, lo había pulido. La cámara de fotos que James manejaba capturó ese instante, los tres arrodillados junto al arbusto, una flor recién plantada y el sol filtrándose entre las ramas. Era una imagen sin adornos, pero contenía todo: redención, esperanza, legado, porque las lilas aún florecían, y mientras florecieran, el amor también. Conclusión. A veces, las flores más hermosas nacen en los lugares más inesperados. La historia de Melissa y Nathaniel nos recuerda que el amor verdadero no conoce de clases sociales, ni de escándalos, ni de silencios impuestos. Solo necesita tiempo, valor y 2 corazones dispuestos a sanar juntos. Lo que comenzó como una mirada discreta en medio de una mansión sombría terminó transformando vidas, derrumbando prejuicios y dejando un legado que florecerá por generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Fue la ternura de los niños, el jardín renacido, o la valentía de Melissa al elegir amar sin miedo? Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra lilas en los comentarios. Así sabré que formas parte de quienes sienten las historias con el alma y ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones llenas de emociones, giros inesperados y romances inolvidables. Gracias por acompañarme una vez más en esta travesía por los pasillos del tiempo, donde el amor siempre encuentra un camino. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás otra flor esté esperando para florecer.